Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Licenciatura en Fisioterapia. Fisiología. Nuestro equipo está conformado por Aidet Michelle Guzmán Reyes, Andrea López Ramírez, Ana Carla Chávez Lucero, Gloria Laguna Contreras. Nuestro tema es Neurología Central, Periferia y Vías Somatosensitivas. Vías somatosensitivas. El asta dorsal. Las astas dorsales se dividen según sus características histológicas en láminas 1 a 7. La 1 es la más superficial y la 7 la más profunda. Esta última recibe las aferentes de ambos lados del cuerpo, mientras que las demás recogen solo información unilateral. La lámina 2 y la parte de la 3 conforman la sustancia gelatinosa. Hay tres tipos de fibras aferentes primarias, con los cuerpos celulares en los ganglios de la raíz dorsal. Median la sensación cutánea 1, fibras mielinizadas grandes alfa y beta, que transmiten impulsos generados por estímulos mecánicos. 2, fibras pequeñas mielinizadas alfa, algunas de las cuales transmiten impulsos de los receptores para frío y nociceptores que median el dolor y cierta cantidad transmitible, los impulsos de los mecanorreceptores. Y 3, fibras pequeñas C no mielinizadas que transmiten sobre todo dolor y temperatura. Vía de la columna dorsal. Las vías directas principales a la corteza cerebral para el tacto, la sensación vibratorial y la propiocepción, sentido de la posición. Las fibras mediante las sensaciones ascienden por las columnas dorsales del mismo lado hasta el bulbo raquídeo, donde establecen sinapsis en los núcleos grácil y cuneiformes. Organización somatotópica. Esta disposición continúa en el bulbo raquídeo con la representación de la parte inferior del cuerpo. La organización somatotópica continúa en el tálamo y la corteza. La disposición de la proyección al área sensitiva somática 1 es tal que las partes del cuerpo están representadas en orden a lo largo del giro poscentral, con las extremidades inferiores en la parte posterior y la cabeza de la base del giro. Los tamaños relativos de las áreas corticales receptoras se muestran de manera notable en la figura 11.4, en la que las proporciones del homúnculo se distorsionan para corresponder al tamaño de las áreas corticales receptoras para cada región. Asta espinotalámico ventrolateral. Las fibras de los nociceptores y los termorreceptores establecen sinapsis en las neuronas de asta dorsal. El transmisor sináptico secreta por las fibras aferentes que transmiten el dolor leve rápido es el glutamato, y el neurotransmisor implicado que la transmisión de dolor intenso lento es la sustancia P. Los axones de estas neuronas cruzadas cruzan la línea media y ascienden en el cuadrante ventrolateral de la médula espinal, donde forman el haz espinotalámico ventrolateral. En el mismo sistema nervioso central, la sensación visceral viaja por las mismas vías que la sensación somática en los haces espinotalámicos y las radiaciones talámicas. Las regiones corticales receptoras de la sensibilidad visceral se hallan entremezcladas con el área receptoras somáticas. Plasticidad cortical. Se describen los cambios notables en la organización cortical y talámica que surgen como respuesta a la amplitud de la extremidad y dan lugar al fenómeno de dolor en extremidad fantasma.
Por el contrario, el mapa somatosensitivo del dolor se desplaza a la corteza circundante. La plasticidad de este tipo ocurre no solo en la información de receptores cutáneos, también lo hace con la de otros sistemas sensitivos. Imagen 11.1. Efectos de las lesiones en el sistema nervioso central. El área sensitiva somática 1 también se proyecta en la corteza parietal posterior, y las lesiones en esta región de asociación generan alteraciones complejas en la orientación espacial en el lado contrario del cuerpo. Regulación de la transmisión del dolor, analgesia inducida por el estrés. Es bien sabido que los soldados heridos al calor de la batalla a menudo no sienten dolor hasta la batalla terminada, analgesia inducida por estrés. La estimulación con vibración eléctrico en el sitio doloroso también brinda algún alivio. Este último quizás sea resultado de la inhibición de las vías del dolor. En la compuerta del asta dorsal, por estimulación de la aferente de contacto presión de diámetro grande, que las colaterales de estas fibras aferentes mielinizadas establecen sinapsis en el asta dorsal. Estas colaterales pueden modificar la información de las terminales aferentes nociceptivas, que también hacen sinapsis en el asta dorsal. Esto se conoce como hipótesis del control de compuerta. Morfina y encefalinas. A menudo el dolor puede tratarse con administración de analgésicos a dosis adecuadas, aunque no siempre es así. El más útil de estos agentes es la morfina, la cual alcanza una eficacia particular cuando se proporciona por vía intralateral. Los receptores que se unen con la morfina y las propias morfinas del cuerpo, los péptidos opioides, se encuentran en el mesencéfalo, el tallo encefálico y la médula espinal. El uso a largo plazo de morfina para aliviar el dolor induce la resistencia al fármaco. Por ello, los pacientes requieren dosis cada vez mayores para aliviar el dolor. Esta tolerancia adquirida es diferente de la adicción, la cual se refiere al deseo intenso psicológico. Cannabinoides. Los cannabinoides amandamida y palmitoiletanolamida son productos endógenos que se unen con los receptores CB y CB2 respectivamente. Se tienen pruebas del efecto analgésico de la anandamida y existen neuronas que contienen esta sustancia en la materia gris alrededor del acueducto y otras áreas participantes del dolor. Dolor y temperatura. Una de las razones más frecuentes por las que una persona consulta a un médico es porque tiene dolor. Por lo general, los estímulos dolorosos inician respuestas poderosas de retiro y evitación. El dolor difiere de otras sensaciones en que se activa una alarma de que algo está mal. Tiene prioridad sobre otras señales y se relaciona con un estado afectivo desagradable. Las sensaciones de dolor y temperatura se originan en dendritas no mielinizadas o neuronas sensitivas situadas alrededor de los folículos pilosos en toda la piel lampiña o con pelo, así como en tejidos profundos. Los impulsos de los nociceptores se transmiten por dos tipos de fibras. Un sistema comprende fibras A con vainas delgadas de mielina. El otro contiene fibras C no mielinizadas. Los termorreceptores también poseen estos dos tipos de fibras.
Los receptores para frío se hallan en las terminaciones dendríticas de las fibras A, beta y C, mientras que los receptores para calor se encuentran en las fibras C. Los nociceptores mecánicos reaccionan a la presión intensa, por ejemplo, un objeto afilado. Los nociceptores térmicos se activan con temperaturas cutáneas mayores de 45 grados centígrados o con el frío intenso. Los nociceptores sensibles a estímulos químicos responden a varios agentes, como bradicina, histamina, acidez marcada y sustancias irritantes del ambiente. Los nociceptores polimodales reaccionan a combinaciones de estos estímulos. Experimentos de mapeo muestran que la piel tiene puntos moderados sensibles al frío y sensibles al calor. Hay 4 a 10 veces más puntos sensibles al frío que al calor. El umbral para activación de los receptores de calor es 30 grados centígrados y aumentan su frecuencia de activación hasta 46 grados centígrados. Los receptores para frío se encuentran inactivos a temperaturas de 40 grados centígrados, pero aumentan de modo constante su velocidad. Cuando la temperatura de la piel se reduce a cerca de 24 grados centígrados. Como los órganos sensitivos se ubican debajo del epitelio, la temperatura de los tejidos subcutáneos es la que determina las respuestas. El dolor se define como una sensación y experiencia emocional desagradable relacionada con un daño ístico, real o potencial, o que se describe en términos de tales daños. A veces el dolor se clasifica como rápido o lento. Un estímulo doloroso causa una sensación viva, aguda, localizada, lo que sería dolor rápido, seguida de una sensación sorda, intensa, difusa y desagradable, que sería el dolor lento. Los neurotransmisores constituyen el lenguaje del cerebro y permiten que las neuronas se comuniquen con otras células del mismo. Pero eso no es todo. También los músculos reciben señales de los neurotransmisores. De hecho, estos mensajeros químicos envían información por todo el cuerpo. Hay muy diferentes tipos de neurotransmisores. Algunos rigen el ritmo cardíaco y la presión arterial. Otros hacen que uno se pueda sentir motivado. Además, estabilizan el estado de ánimo o ayudan a conciliar el sueño. Se encargan de que funcione enviando instrucciones de una célula del cerebro a la siguiente y transfiriendo información por todo el cerebro y el organismo. El proceso arranca donde estos mensajeros químicos se almacenan en diminutos compartimientos del extremo de las neuronas, llamados vesículas sinápticas. En ellas viven los neurotransmisores hasta que el cerebro necesita enviar un mensaje. Cuando una neurona da una orden, se conoce como activación de un potencial de acción. Estos potenciales de acción llevan temporalmente a las neuronas a un estado energético superior. Más energía significa que las células cerebrales pueden descargar neurotransmisores en el espacio entre ellas y la siguiente neurona. Este espacio entre neuronas se llama sinapsis. A continuación, las neuronas vecinas recogen los neurotransmisores en la sinapsis después de que detona un potencial de acción. Sigue una reacción en cadena. Cada célula del cerebro libera neurotransmisores que difundirán el mensaje. Una vez ejecutada la orden, los neurotransmisores se descomponen, se alejan flotando o son retomados por las vesículas sinápticas de las que salieron.